vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Versículo 20 dice: de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos al capítulo 7 y al versículo 24. Dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahí dejamos la lectura. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Es interesante pensar lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Hoy hemos leído un libro muy interesante, no solamente históricamente hablando, sino algo que sucedió, que fue real. El capítulo 7 nos ayuda a entender un poquito más esta historia de la Biblia. Y dice el capítulo 7, versículo 1: y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de esta generación. Es interesante pensar que la Biblia nos enseña que Dios vio a un hombre en medio de una generación perversa, llena de pecado, llena de maldad y llena de tanta injusticia, como hemos leído al principio de este capítulo, y entender que en el tiempo de Noé, la Biblia nos enseña que también eran casi similares a este tiempo en el que vivimos. Sin embargo, vemos que Dios ve y llama a un hombre que la Biblia lo llama Noé. Noé fue un hombre, hermano, que la Biblia dice que fue hallado justo delante de Dios. Y cuando usamos la palabra justo, estamos hablando que fue un hombre íntegro, un hombre que trató la manera de hacer lo correcto y hacer la voluntad de Dios. Entonces, vemos que la Biblia nos enseña que hay una orden y hay un mandato de Dios hacia la vida de Noé en aquel tiempo en el que él vivió, porque la Biblia nos enseña que Dios había decidido destruir la tierra. Entonces, para Dios, Noé era importante el que Noé se salvara. Pero la Biblia nos enseña que cuando a Noé se le da a conocer este misterio, porque era un misterio de la manera como iba a ser destruida la tierra, ya que la Biblia nos enseña de que no había llovido, quiere decir que no conocían lo que era la lluvia hasta que llega el diluvio. Entonces, para ellos era un misterio, incluso para Noé también lo era. Entonces, era importante de que Dios le revelara ciertos detalles a Noé, aunque la Biblia aquí donde hemos leído no nos enseña lo que Judas dice, que Judas dice en la Biblia que Noé fue un pregonero de justicia. Eso quiere decir de que Noé avisó, Noé habló. Es el mismo caso de el profeta Jonás. Dio aviso de que Nínive iba a ser destruida. Sin embargo, Dios le alargó los años a esta gran ciudad Nínive, pero al final Nínive es destruida por la maldad y el pecado que en ella existía. Pero en el tiempo de Noé, Noé fue un pregonero de justicia que les dejó saber de que venía un diluvio a la tierra. Sin embargo, la historia de la Biblia nos enseña de que la humanidad no hizo caso al llamado y a lo que era la amonestación hacia aquella tierra. Pero bueno, entender esta parte es interesante porque hubo un hombre que le creyó a Dios, y esa es la grande diferencia que puede existir dentro de la humanidad, porque no toda la gente cree, no toda la gente entiende, no toda la gente quiere hacer omiso caso a lo que viene de parte de Dios. Entonces, aquí vemos que hay un hombre que le cree a Dios,
Y esa fe de este hombre, lo mismo le pasó a Abraham, que la Biblia dice que por esta fe fue constituido justo. Entonces, cuando vemos aquí que Noé le creyó a Dios, Dios viene y confía en este hombre para poder dejarle saber lo que iba a acontecer a la tierra. Entonces, es maravilloso lo que Dios puede pensar de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos esta parte que es interesante, lo que la Biblia a nosotros nos enseña, le dice que se hiciera un arca de madera. Y cuando usa la expresión en el versículo 14, donde leímos de madera de gofer, se cree que pudo haber sido el árbol de ciprés. No sé si ustedes, algunos conozcan el árbol del ciprés. Entonces le dice que hiciera en ellos aposentos, dice la versión que hemos leído dentro de arca. Otras versiones dicen compartimientos. Y también dice la Biblia y le manifestó que la calefateara de esta manera, con brea por dentro y por fuera. Entonces aquí vemos la parte importante de lo que la Biblia nos enseña, de que la madera fue escogida para esta embarcación, porque en realidad cuando hablamos de este cajón, si así podemos decirlo, que es una grande embarcación, es la misma manera que nosotros podemos entender después cuando Moisés, el mismo escritor de este libro, hace conforme lo que Dios le manda hacer de lo que es el tabernáculo, de lo que es el arca del pacto, para que el pueblo tuviera una comunicación y un contacto con Dios a través de estos muebles. Entonces vemos que de la misma manera vemos a la mamá de Moisés. Se recuerda a Séfora cuando deja ir a su hijo en el agua, cuando hay un edicto del faraón que mataran a todos aquellos niños, porque sabía de que el pueblo hebreo había crecido en Egipto y había un peligro. Y la Biblia dice que la madre de Moisés calefateó una arquilla, preparó una arquilla de juncos y puso al niño en el río Nilo y le dejó ir en lo que fue la voluntad de Dios. Sin embargo, vemos, si usted conoce la historia, que Moisés llegó a las manos de la hija del faraón, y ahí es donde Moisés crece y Dios lo saca para ser un gran cautivo. Pero entendamos la parte de lo que la Biblia nos enseña, de que tuvo que suceder aquella arquilla o hacerse aquella arquilla para preservarle la vida. De la misma manera, Dios viene con Noé y le dice que prepare una arca, de la que así nosotros la conocemos bíblicamente, y de esta manera el poder hacerla de esta madera que se cree que pudo haber sido tan resistente que tal vez pudo haber llegado a ser indestructible. Más sin embargo, vemos que la palabra utilizada para compartimentos en la parte más original y más antigua, en esta parte se puede definir en la idea de nidos, porque lo que Dios estaba haciendo es que le estaba diciendo que preparara lugar no solamente para humanos, sino también para animales. Entonces, cuando vemos aquí esta parte interesante de lo que nos enseña, algunos animales, como hablamos de elefantes, hablamos que deberían ellos tener una grande habitación, un lugar más grande, como la jirafa. Es entender que Dios le estaba dando una orden que hiciera una nave para poder meter animales no solamente pequeños, sino que también grandes. Entonces necesitaba ser un lugar muy espacioso. En el versículo 15 la Biblia nos enseña, en esta parte donde hemos leído, y le da las numeraciones, le da las medidas para esta arca, y le dice en el versículo 15: y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos, le dice, su altura. Entonces aquí le da un número para que Noé pueda realizar con exactitud una arca que iba solamente a preservar, en este caso, la vida. Pero es interesante pensar que aquí Dios solamente quería, en este caso, su corazón era que todo el mundo se salvara, pero al final solamente se salvó una familia. Entonces, el pensar de que Dios sabía esa parte, ¿por qué mandó a hacer una arca tan grande, verdad, para una familia solamente? Entendamos que la Biblia
nos está enseñando que Dios no estaba pensando solamente en el hombre, estaba pensando en los animales. Entonces, es interesante lo que la Biblia dice. Para poder entender este versículo, tenemos que entender la definición de los codos. Antiguamente, las medidas que se usaban antiguamente, y hablamos del tiempo, podemos decir en el tiempo de Noé, y aún en el tiempo egipcio, y en aquellos tiempos antiguos se ocupaba la medida de codos. Había también codos, se conocía como codo más grande, el codo grande y el codo pequeño. Aproximadamente un codo en aquellos tiempos, el codo pequeño aproximadamente tenía la dimensión de 45 centímetros, que era lo que se decía o se cree que pudo haber sido. Y el más largo, que era el de 48 centímetros, que era el que se suponía que vino a ser después, o que otras culturas lo vendrían a usar. Pero aquí es interesante pensar lo que la Biblia nos enseña a nosotros de lo que el Señor le dice. En otra versión más nueva, más moderna, la definición de los codos, para tener más o menos una idea de lo que estamos hablando, le dice esta versión, la versión de las Américas, y la versión Dios habla hoy, define este versículo y lo define en metros. Y dice el versículo en esta versión: y de esta manera lo harás. Y le dice: de 135 metros de longitud del arca, y de 22 metros y medio su anchura, y de 13 metros y medio su altura. Entonces aquí la definición es de metros. Y cuando vemos aquí esta parte que ya se está definiendo en metros, como si ya nos vamos aproximadamente definiendo lo que vino a ser aquel gran barco, aquel gran mueble, aquel gran buque, aquella gran nave que se estaba queriendo hacer por la mano de un hombre. Y es entender que aquí solamente estamos hablando de Noé. Más cuando hablamos de esta longitud, de esta anchura y de todo lo que aquí se está hablando en medidas, estamos hablando así rápidamente para entender aproximadamente de lo que hoy puede llegar a ser es un estadio de fútbol americano. Esa sería la longitud, esas serían las medidas de las que Dios le estaba dando a Noé. Prácticamente estamos hablando aproximadamente de 500 furgones de vehículos de 18 ruedas, de lo que estamos hablando de una gran cantidad de espacio. Pero la Biblia aquí nos enseña que también lo haría en lo que es en altura, y que también la Biblia dice que lo haría de una manera de 3 plantas. Hay otra versión que me fascina entender, y es en la lengua actual. Y cuando dice aquí que se haría un arca, está hablando, y esa traducción dice: te harás una casa. Y cuando usa aquí esta versión de una casa, estamos hablando de que Dios no le estaba dando una medida para hacer un barco como los que hoy en día vemos en el Caribe, de esos que salen a viajar, a vacacionar, y que tienen alberca, y que tienen juegos acuáticos, y que tienen esas grandes chimeneas que tiran humo, y que tienen grandes puertas o ventanas alrededor, y con esos pisos lujosos y toda esa comodidad que tienen. No estaba hablando de eso. Estaba hablando prácticamente de un cuadro con medidas para poder albergar cierta cantidad de lo que iba a entrar a esa arca. Es interesante lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Entonces la imagen aquí popular que mucha gente tiene del arca es que no ha llegado lo que nosotros podemos decir, esa imagen o esa parte clásica de lo que mucha gente, ¿verdad?, puede entender o verla como caricatura. No sé cuántos han visto lo que es el arca en caricaturas, con un montón de ventanas, con un montón de puertas y los animales sacando la cabeza por todos lados, ¿verdad? Lo que se le pinta a los niños. Mas sin embargo, no era así. No era así. Así como la Biblia, la historia nos lo enseña, no era así. Además de que el arca era calefateada, o sea, que se habrían juntadas las maderas de la nave, que debían de estar de una manera cerradas con brea. Eso resultaría que sería impermeable. Eso nos ayuda a entender de que el agua no entraría fácilmente, porque lo que se quería era evitar de que el agua entrara o el agua los matara. Ahora,
Es interesante lo que la Biblia nos enseña en el versículo más adelante, porque cuando vemos aquí que esta parte se puede, ¿cómo podemos decir? O puede surgir el punto posible de llevar una práctica o un proyecto semejante en esta idea, es entender de que es recordar de esta manera lo que Dios quería mostrarle a Noé, porque Noé prácticamente estaba, ¿cómo podemos llamarle? No fuera de la jugada, pero sí estaba haciendo algo que tal vez ni él entendía, a pesar de que en el tiempo de él tal vez ya se practicaban ciertas clases de navíos, ciertas clases de barcas. Recuérdense que aunque no llovía, pero había mares, habían ríos. Entonces eso viene a traer a una forma de conclusión de que él tenía una idea, pero no a esa magnitud de lo que Dios quería que él hiciera. Entonces, cuando vemos esta parte interesante, podemos considerar los versículos, el versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16. Y le dice: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo. Es interesante pensar lo que el Señor le dice, y le dice cómo debe de hacerlo, porque le pide que le ponga una puerta, le pide que le ponga una ventana a la parte superior, y le pide que haga 3 pisos en esta nave. Es interesante pensar de que el Señor le estaba diciendo que hiciera algo que él sabía que le iba a ayudar para poder albergar y hacer todo lo que Dios quería que él hiciera. ¿Por qué una puerta? ¿Por qué no le pidió 20 puertas? ¿Por qué no le pidió 15 puertas? ¿Por qué no le pidió 15 ventanas? Si iba a meter animales, y entender que el excremento de los animales o el olor que despide el animal, su humor es muy feo. Recuérdense que iban a entrar animales del bosque, iban a entrar animales que nunca se habían bañado. No estamos hablando de animales domésticos, estamos hablando de animales del bosque, animales feroces, animales que su habitación era prácticamente afuera. Entonces, es entender que Dios aquí le estaba diciendo que hiciera una ventana solamente para que pudiera tener una ventilación y pudiera así entrar aire y poder tener una forma de respiración. Mas sin embargo, le dice que solamente una puerta se haría. No le dijo 2, ni 3, ni 4. Y esta es la parte interesante que podemos hoy entenderla en una forma de representación de lo que para nosotros hoy puede ser salvación. Porque cuando hablamos de que él estaba proveyendo un vehículo de salvación a Noé, estábamos entendiendo anteriormente que Dios le estaba dando una medida para que él pudiera hacerla y al final tener una forma de escapatoria. De la misma manera, nosotros hoy como seres humanos es entender que Cristo nos da la oportunidad de ser salvos, pero no es a través de lo que nosotros podemos llamar, como dice la gente, que todos los caminos conducen a Roma, o que todos los caminos o todas las religiones nos llevan al cielo. Eso es una parte que podemos decirlo, pero a la realidad de la vida, la Biblia nos enseña que solamente hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy la vida, y nadie viene al Padre. Cristo dijo: si no es por él. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. No hay 2 puertas, no hay 3 puertas, no hay 5 puertas. Aunque se diga que hay muchas religiones que vayan al cielo, recuérdese que la Biblia dice que solamente hay un camino, y ese es Cristo Jesús. Ahora, hablemos aquí de esta parte porque es importante hablar de los pasajeros. Sí, hablar de los pasajeros. El versículo 18 dice la Biblia, y es entender lo que dice: mas estableceré, le dice, mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne. Y le dice: 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida, le dice, contigo. Y le dice: macho y hembra serán. El versículo 20 dice: de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo,
para que tengan, les dice, vida. Entonces es interesante pensar que Noé no tuvo que salir a buscar las agrupaciones de animales de lo que nosotros podemos llamarle ir a buscarlos y decirles: vas a entrar tú, vénganse para el arca. Nosotros podemos entender que Dios le dijo que iba a hacer y que de una manera los iba a mandar. Entonces vemos aquí que vinieron los animales de una manera obedientemente por el llamado de Dios, y vinieron a buscar al hombre, porque de una manera entendamos esta parte como la historia nos lo enseña. Los animales que Dios le dijo que metiera al arca era porque de una manera iban a llegar a la puerta del arca, y de esa manera es como Dios le hace que envíe los animales y los me manda de dos en dos. Al estar Noé de una manera en la puerta, los iba a ir guiando y colocando, y él iba a estar como supervisando que entraran de dos en dos, y de la manera como Dios le dijo de cada especie. Se cree aproximadamente que en el tiempo de Noé habían aproximadamente 2000 especies de animales, aunque antiguamente, antes de lo que fue la guerra mundial, se usaba la palabra raza. Mas sin embargo, cuando después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, ya la palabra raza ya no se ocupa. La Biblia ocupa la parte y usa la palabra especie. Entonces cuando vemos que la Biblia ocupa la palabra especie, está hablando de lo que es cada animal, de lo que es las aves, de lo que son los reptiles, de lo que son los mamíferos, y de toda esa clase de animales. Dios le dijo que metería macho y hembra al arca. Es interesante pensar de lo que Dios aquí le está diciendo a Noé, porque los animales llegaron de una manera por mandato de Dios a la puerta del arca. Eso nos dice a nosotros de que los animales de una manera pueden percibir el peligro, porque ellos llegaron al arca por un instinto de que Dios los movió a que ellos buscaran la protección, para que ellos buscaran de una manera salir del peligro que ellos sabían que iba a venir. No sé usted si tiene mascotas, yo no sé si usted tiene animales en la casa, pero si usted se da cuenta, los animales perciben el peligro. Usted ve que el gato, cuando ve que va a temblar o cuando ve que va a llover, el gato avisa, el perro avisa. Cuando el gato ve que va a temblar o que va a haber un terremoto, el gato, hermano, comienza a hacer ciertas clases de movimientos. Y cuando ya ve que va a venir, el gato huye, se va y se esconde. Y cuando ya la casa se ha derrumbado, ya ha pasado el terremoto, sale el ingrato gato, pues. Este terremoto que pasó en Marruecos, gracias. Hay un video que probablemente usted lo pudo ver, se hizo viral este video. Este video sale un perro de que la cámara lo vio y estaba muy inquieto el perro. Y este perro andaba corriendo unos minutos antes del terremoto. El perro estaba desesperado y se ve la cámara como el perro está aullando, está corriendo y está haciendo movimientos que lo estaba desesperando porque presentía que algo venía. Y en el momento que la cámara lo estaba observando, el perro sale corriendo y se desaparece. Se desaparece de la cámara el perro, y a los minutos es que surge el terremoto. Ese video se hizo viral. Es interesante pensar que los animales pueden percibir el peligro. Los animales pueden hacer caso o entender lo que es la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de los animales, es interesante pensar que Dios había pensado en los animales. ¿Por qué los animales en este caso? Porque para Dios los animales son importantes como la vida del hombre. Ahora, yo quiero entender esta parte con usted, porque es importante que si Dios quería preservar al hombre o le estaba dando una oportunidad al hombre, ¿por qué pensó en los animales también? Es interesante pensar lo que podemos nosotros descubrir en lo que para nosotros es importante, en lo que es la vida de los animales. La Biblia dice que le dijo que entrarían reptiles y que entrarían de una manera mamíferos. Entonces, cuando vemos esta parte de lo que la Biblia nos enseña de lo que son los animales o los reptiles, es entender que en
estos animales entrarían lo que es el lagarto, la serpiente, lo que vendrían a ser esta clase de animales que vendrían o serían animales que se arrastrarían. Hablamos de reptiles. El reptil se cree de que también antiguamente era animal marítimo, pero después vino a ser también de la tierra. Entonces, esta clase de animales de la que estamos hablando de estos animales como el dragón de Komodo. No sé si usted ha escuchado esa clase de animal. Es un animal gigante. Hablamos de la cobra, hablamos de la tortuga, hablamos de esta clase de animales que Dios le dijo que tenían que entrar también al arca. Pero es interesante lo que la Biblia nos enseña también de los mamíferos. Los mamíferos, le dice que entraría el león, como entraría el elefante, como entraría la jirafa, como entraría el rinoceronte. Esta clase de animales también vendrían a ser parte del arca. Entender que la ballena y el delfín son mamíferos, solo que en este caso estos animales, como son marítimos, ellos permanecerían afuera, y otra clase de animales que no había ningún problema para ellos. Pero es interesante pensar lo que la ciencia nos enseña de lo que los animales vienen a ser de grande ayuda en lo que es la preservación de la vida en la tierra. Porque si usted se da cuenta, estos animales que Dios le dijo que metieran, en realidad no tenían como para tal vez nosotros, la humanidad, una gran importancia. Porque para nosotros tal vez la importancia aquí sería, ¿cómo podemos decir? La humanidad. Pero para Dios era importante, hermano, como el hombre, como también el animal. Usted sabía que las ballenas vienen a ayudar el ecosistema para poder mantener un mar limpio, como también entender de lo que serían otra clase de especies de animales. Si hablásemos de esta parte de lo que es el mar, esta clase de animales y otros animales que son los que vienen a limpiar, hermano, y mantener limpio para que haya un sistema limpio dentro de lo que es el mar, es lo que viene a ayudar a una forma de preservar la vida en esta tierra. Hablamos de lo que es la vida silvestre, hablamos de lo que es el bosque. El elefante, por ejemplo, el elefante, que es un animal que aunque tal vez no tiene muchos beneficios como la gallina, como el pato, como el conejo, sin embargo es un animal que ayuda a preservar de que no hagan incendios. ¿Sabía usted eso? El elefante ayuda a abrir brecha para poder cortar en un caso de incendios. Él puede ayudar, como también poder ayudar al calentamiento de la tierra. De la misma manera, lo que es la avispa. Hay muchas clases de esta clase de animales que vienen a ayudar a poder mantener, hermano, una forma de ambiente sana y saludable en lo que es la vida silvestre. Y no solamente eso, sino que es en todo lo que es, hermano, la vida, pues. Entonces, entender de lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos, estaba interesado Dios que entraran. ¿Por qué? Porque los animales iban a venir más adelante a ser parte de la vida, a preservar la vida, a ser parte de lo que nosotros estamos mencionando. Es interesante pensar de lo que aquí Dios le está enseñando a Noé. Y es que le dice en los versículos que hemos leído, el versículo que mencionamos, y le dice en el versículo 18, perdón, en el 19: todo lo que vive y toda carne de cada especie meterás en el arca para que hagan vida contigo, macho y hembra, le dice. Entonces, es interesante pensar lo que la Biblia a nosotros nos dice de esta historia fascinante de lo que Dios quería que los animales pudieran tener esta escapatoria. Ahí entró el caballo, ahí entró la gallina, entró el gato, entró el perro, entró el burro, y entraron muchas especies para que se preservaran para la ayuda del mismo ser humano. Pero es interesante pensar lo que a nosotros la Biblia nos enseña, porque cuando nosotros vemos aquí en el capítulo 7 y en el versículo 1, donde hemos leído y donde la Biblia dice, y le da la orden Dios a Noé de que entre en el arca, y le dice: tú y toda tu casa
porque he visto que solo tú, le dice en otra versión, eres justo delante de mí en esta generación. ¿Por qué Dios aquí se interesa mucho en Noé? Es interesante pensar de que Noé había sobresalido de una manera en su conducta, en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de hacer, en su forma de caminar. Por eso que nosotros hoy debemos de entender que la vida de Noé es un ejemplo para nosotros poder entender que en lo que respecta a la vida con Dios es importante una parte importante, y es creerle a Dios sobre todas las cosas. Creer que Dios no solamente tiene un propósito, no creer solamente que Dios me va a bendecir, sino que tiene un propósito en mi vida. ¿Y cuál es ese propósito? Esa sería la pregunta interesante. ¿Cuál sería ese propósito? Hay un propósito en la vida de cada individuo. Hay un propósito en mi vida, hay un propósito en su vida. Hay un propósito en todos y cada uno de nosotros. El propósito de Dios es de que nosotros podamos conocer la verdad, conocer a Dios, conocer la grandeza, su misericordia. Pero una de las cosas que nosotros podamos entender a través del propósito de Dios es de que Dios tiene una vida, y no es una vida de lo que nosotros podemos llamar aquí vivir 60, 70, 80 años, como dice la Biblia, lo máximo, y morir y hasta ahí terminar la vida. No, la Biblia nos enseña que hay más allá de la vida, una vida de lo que nosotros conocemos, una vida eterna. Este propósito de vivir con Dios y vivir una vida eterna con Él sencillamente se puede obtener cuando la persona, el individuo, tiene fe, cree en Dios. Pero una de las cosas que hace, como la Biblia dice, es creer y aceptar a Jesús como Salvador. Es de la manera que nosotros hoy podemos tener en cuenta de que Dios viene de una manera a trabajar en la vida de nosotros como seres humanos, porque Dios sabe que Dios tiene un propósito, y aún de todo lo que se mueve en nuestro alrededor tiene un propósito en la vida. La pregunta aquí, una de las muchas que saldrían aquí, es ¿cómo es que estos animales podrían perseverar en ese gran barco? Aunque no leímos, pero en el capítulo 7 mismo ahí está la narración y está la explicación, que en el año cuando el diluvio sucedió fue en el año cuando Noé tenía 600 años, dice el capítulo 6. En el capítulo 7 dice la Biblia, que la Biblia dice, donde leímos al final del capítulo 7, versículo 24, que las aguas se detuvieron a cierto tiempo. Pero la Biblia dice que cuando salieron del arca era cuando Noé tenía 601 años en el segundo mes. Quiere decir que la Biblia dice que los animales y Noé con su familia estuvieron aproximadamente un año dentro del arca. ¿Y cómo es que ellos pudieron vivir dentro del arca? Porque esa sería una de las preguntas de lo que la mucha gente que va en contra de la verdad de Dios haría. ¿Cómo es que estos animales, si había animales carnívoros, animales que tenían que matar para poder vivir? ¿O cómo es que le hizo Noé para meter carne y poder vivir allá adentro con toda esta clase de animales? Es interesante pensar que Dios tenía un propósito, y eso es lo que estamos hablando. El propósito que Dios hizo a la vida de Noé dentro de este gran barco, con todos estos animales que iban dentro, carnívoros, hermano, que en cualquier momento se lo podían comer, es entender que Dios, como cuando se recuerda la historia de Daniel, cuando lo tiraron en el foso de los leones, que dice la Biblia, hermano, que cuando lo tiraron, la Biblia dice que mandó a sus ángeles para que le taparan la boca a los leones y no pudieran comerse a Daniel. La Biblia dice que cuando encontraron, el rey encontró que no había nada por qué acusar a Daniel y lo sacaron. Estoy haciendo rápida la historia. La Biblia dice que cuando aventaron a aquellos que habían acusado a Daniel de lo que había hecho, la Biblia dice que los leones no habían esperado que aquellos hombres cayeran. En el aire los agarraron y los destruyeron. De la misma manera hablamos de la ballena, del pez, del gran pez que dice la Biblia en el libro de Jonás. Se recuerda la Biblia cuando dice la Biblia que Jonás había desobedecido al llamado de Dios, y tuvieron, dice la Biblia, que aventar a Jonás por suerte que le había caído para buscar dónde estaba el mar de aquel gran tormenta que se había levantado, y le cayó a Jonás, y entendieron
de que era algo y trato de Dios con Jonás. Y la Biblia dice que cuando aventaron a Jonás al agua, dice que había un gran pez que ya Dios lo tenía preparado. Y la Biblia dice que aquel gran pez, cuando se lo tragó, descendió a las profundidades del mar y descendió y reposó. Y la Biblia habla que el animal no comió por 3 días y 3 noches. Dice que Jonás ayunó 3 días y 3 noches juntamente con el gran pez. Y cuando ya Dios le había enseñado a Jonás la lección, le dice al pez: ve y aviéntalo a la playa. Y el pez obedientemente salió y lo aventó a la playa. Es interesante pensar que la Biblia nos enseña de estos animales, que habían carnívoros, que habían animales feroces. Mas sin embargo, entendamos de que Dios preservó la vida de esta familia dentro aún del arca de estos animales. Quiere decir que Dios preparó a los animales también. Dios los preparó de una manera que probablemente los pudo haber puesto a hibernar dentro del arca. A los carnívoros les quitó el deseo de comer carne. Aquellos que tal vez no eran como otros animales, que tal vez que tenían, como el oso que invernaba, los puso también, hermano, a dormir. Y de esa manera probablemente todos estos animales pudieron perseverar hasta el tiempo que pudieron estar dentro de aquella gran barca. Es interesante pensar que, hermano, hay animales que hibernan, hermano, por cantidades. Hay unos que, hermano, hibernan por 3 meses, 6 meses. Se cree el colibrí, no sé si usted lo conoce, se cree que ese colibrí, dice que este animal también hiberna. Pero es interesante pensar que dice que él hiberna todas las noches. Hay animales, hermano, como el lúmer, que es de Madagascar. Este animal de esa misma manera también hiberna, y que dice que cuando llega a ese estado, este animal llega al punto de que su palpitación de corazón palpita 180 hermano, veces al minuto. Que cuando él cae en ese estado de sueño, dicen los científicos que puede llegar hasta respirar a cada 10 a 15 minutos, y su forma de palpitación puede llegar hasta 4 veces por minuto. Entonces los animales que Dios metió en el arca, los tuvo que preparar y los metió con un propósito, de la manera que ellos pudieran venir y poder llegar a un tiempo y propósito de Dios. Es interesante pensar que, hermano, en el tiempo de Noé aproximadamente habían 2000 especies. De lo que hoy se cree de que, hermano, dicen las estadísticas que hay aproximadamente 2 millones actualmente, aproximadamente. Pueden haber más, dicen algunos que pueden haber hasta 8 millones de diferentes y clases de especies en este tiempo que estamos viviendo. De lo que, hermano, de lo que se perseveró en el tiempo de Noé. Pero es interesante pensar de lo que estamos hablando, de lo que fue una salvación para ellos, incluso para los animales, porque iban a traer beneficio para el hombre. Los animales iban a ser parte de lo que hoy nosotros hablamos de nuestra vida cotidiana, de una forma de trabajo, de una forma de salud. Hoy en nuestro tiempo, para nosotros, cada de estos animales que Dios permitió que quedaran, vino a ser y han venido a ser parte de nuestra vida, de lo que nosotros hoy tenemos un aire limpio, de lo que podemos tener un mar limpio, de lo que nosotros tal vez podemos hoy subsistir en la vida. Gracias a los animales, Dios ha traído a esta vida, a este mundo, una forma de vida mejor y saludablemente. Solamente que el problema que hoy estamos observando es que, hermano, la contaminación y todo lo que está habiendo en la vida, muchas de las veces no es causa del animal, no es causa de Dios, sino es causa del hombre. El mismo problema que sucedió en la vida de Noé, que Dios le dijo y que hiciera el llamado para que entrara esta gente, la gente no quiso entrar al arca, no quiso salvarse, quiso vivir su vida, quiso vivir su forma de vida. Cristo, hablando de los últimos días, dijo: como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre, donde se estarían muchos casando, bebiendo y haciéndose grandes cosas en la vida. El hombre lo que menos ha pensado es en lo que es su vida después de la muerte.
Por lo regular siempre piensa en el carro, en la casa, en el dinero, piensa tal vez en su salud, aunque tal vez no todos pensamos en nuestra salud. Pensamos en nuestra salud cuando ya estamos, hermanos, avanzados con la enfermedad, cuando el doctor nos dice, usted tiene problemas, usted ya le quedan pocos días, usted tiene la enfermedad ya bien crónica, usted necesita internarse. Es cuando nosotros tomamos cartas en el asunto. Pero el hombre por lo regular nunca piensa en el futuro, siempre piensa en la diversión, en el momento, pero no piensa el día de mañana. Dios aquí lo que nos está enseñando de que Él estaba pensando en el futuro del hombre. El problema del hombre es que no piensa en su futuro, y eso es lo más triste de la vida, porque Dios lo que quería era que el hombre pudiera refugiarse en el arca que había mandado hacer para el beneficio. Pero vemos que la historia de la Biblia no nos enseña que solamente la familia de Noé se salvó y los animales entraron por especie. Vuelvo y repito, entró el gato, entró el perro y entró el burro, hermano, que prácticamente el burro, pues verdad, se cree que no es inteligente, pero entró el burro al arca. Entró como otros animales. Es entender que la Biblia nos enseña en esta historia interesante, hermanos, que lo que hoy estamos nosotros viviendo y lo que nosotros estamos pasando y lo que hoy en la actualidad estamos viviendo aproximadamente en el año 2020, cuando empezó la pandemia, si no me equivoco el tiempo, la pandemia vino a matar, hermano, vino a destruir. Hablamos mundialmente, esto fue algo mundial. Esto fue algo mundial antes de que se cerraran las iglesias, porque también se cerraron las iglesias. Hubo una orden aquí en el condado de Montgomery, aquí donde nosotros estamos, de que se cerraran todos los lugares públicos, y nosotros tuvimos que cerrar por algunos días, por algún tiempo, porque era un mandato y tuvimos que hacer sumiso a esa orden. Y la parte es de que hicimos la oración para que Dios nos guardara, para que Dios nos cuidara, y así Dios en su misericordia no vimos ninguna pérdida, aunque hubieron muchas pérdidas en el mundo. Mucha gente murió de esta enfermedad, de este virus. Bueno, ¿qué no hizo tanto este virus, hermano? Ahora, no estamos lejos de lo que pueda venir, no estamos lejos de lo que pueda pasar. Si usted se da cuenta, hermano, los terremotos, los huracanes, las inundaciones, los incendios, la muerte en las escuelas, los tiroteos en las escuelas, en las calles y todas estas cosas, hermano, el mismo hombre está cavando su tumba. ¿Cuál es el problema por lo que están habiendo cambios en la tierra? Por el mismo hombre, el mismo ser humano ha venido a destruir su propia casa. Pero Dios en su grande misericordia, una vez más, como en el tiempo de Noé, prepara un arca de escapatoria, una arca de salida, una arca donde el hombre pueda tener una felicidad eterna, donde pueda vivir tranquilo, donde pueda escapar de lo que pueda venir a esta vida. Ahora ya no es el arca de Noé, no es un gran barco donde vamos a convivir con animales. No, ahora la Biblia nos enseña que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario para poder nosotros hoy tener una salvación, y una salvación eterna en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre, dice la Biblia, en quien podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Cristo vino a tomar ese lugar. Cristo hoy es el tipo del arca. Cristo hoy es el tipo de esa puerta para poder tener salvación, para poder tener escapatoria de todo lo que viene a esta vida. Porque yo quiero decirle hoy, yo no vengo a asustarlo. Usted sabe lo que ve por la televisión, usted sabe lo que ve por los noticieros, y es algo que está sucediendo en la vida. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué nosotros vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer a todo lo que está pasando? Porque así como pasó hace 3 años, puede volver a suceder. Y eso es algo que no sabemos en qué momento pueda llegar. Una de las cosas que la Biblia sí nos enseña es que nosotros podamos estar preparados para poder enfrentarnos a cualquier cambio en la vida. El mundo está cambiando, el tiempo está cambiando, todo está cambiando. El hombre está matando y está acabando su propia vida, está matando los animales, está matando la vegetación, está destruyendo la capa de ozono, está destruyendo el medio ambiente, el ecosistema, está destruyendo todo el hombre. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar el día de mañana? Sencillamente es destrucción a esta tierra. La destrucción a esta tierra una vez más podría suceder.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy debemos de entender a través de lo que hemos leído? De esta historia verídica, de esta historia real, de esta historia que la Biblia nos enseña, hermano, que sucedió. Si nosotros entendemos, si usted es muy buen navegador por el internet, busque dónde quedó el arca de Noé. Fíjese en dónde está. La Biblia dice que quedó estancada en el monte Ararat. La ubicación geográfica está aproximadamente en una de las fronteras de Rusia. Yo escuché hace muchos años a un hombre, y este hombre que fue misionero en Rusia, que viajó muchas de las veces en aquellos tiempos cuando Rusia no permitía que hubiese evangelio como en este tiempo. Hace muchos años, un misionero que yo escuché personalmente contó una historia que se le había comentado de lo que había pasado en el cristianismo cuando Rusia no tenía abiertas las puertas al evangelio. Y esta historia que cuenta este misionero es de una familia que había por muchos años orado por un hijo y que no se les había concedido. Pero esta pareja joven que se habían conocido dentro de lo que era el temor de Dios, ellos comenzaron a orar a Dios. Pero había un problema, y es que en ese tiempo no habían iglesias, no habían lugares de reunión. Ellos se reunían clandestinamente en casas, y ellos así era como vivían la vida. Pero llegó un momento donde la joven que oraban a Dios por un hijo queda embarazada. Y fue la alegría del hogar, fue la alegría de todo. Y la historia cuenta de que cuando aquella joven madre tiene a su hijo, ¿y cuál era el deseo? De enseñarle el temor a Dios, enseñarle el camino de Dios. Y de la misma manera, así fue. El niño llegó al hogar y comenzaron a enseñarle que había un Dios, que existía un Dios, el Dios que era el único que podía ayudarlo en la vida y en su caminar y en todo lo que era su vida. Aquel niño llegó, creció, llegó a ser un adolescente. Cuando llegó a una edad de joven, en cierta ocasión llegaron a tocarle la puerta a estos padres. Y la sorpresa de ellos es que cuando abrieron la puerta, era gente que venían de parte del gobierno, que reclutaban a todo joven varón para el ejército, porque era una ley, así tenía que ser. Ellos sabían que iba a pasar un día, pero no sabían cuándo. La sorpresa fue que cuando llegó el momento que tuvieron que dejarlo ir, lo soltaron. Pero algo que ellos sí llevaban y se quedaron en el corazón, que le habían enseñado a Dios, le habían enseñado la palabra, le habían enseñado el temor de Dios. Pero aquel joven un día volvió una vez más inesperadamente a la casa. Ya no llegó como cuando salió de la casa, ya no llegó como cuando ellos lo vieron salir de su casa. Un día, en una cierta tarde, llegaron y tocaron la puerta y salieron a ver quién era. Y vieron a un hombre ya bien formal, bien formado, con ropa militar. Y cuando lo vieron, lo reconocieron. Y era aquel joven que se había ido de la casa, que lo habían ido a traer. La sorpresa de ellos, lo recibieron, lo abrazaron, y pudieron ellos sentir aquel gran gozo de volver a ver a su hijo. Pero triste, lamentablemente, la sorpresa de ellos es que cuando ellos le comenzaron a decir: hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo has estado? ¿No te has olvidado de Dios? Y cuando les mencionó la palabra Dios, aquel hombre le dijo: todo está bien, pero hay algo que yo no quiero aceptar, ni mucho menos lo que ustedes me vuelvan a decir, es mencionar el nombre de Dios. Algo que si ustedes me vuelven a decir que Dios vive y que Dios es real, yo mismo los voy a meter a la cárcel a ustedes. Eso fue lo más triste para estos padres. Esto fue lo más doloroso que le sucedió a la vida de estos padres, que el mismo hijo los estaba amenazando para meterlos a la cárcel, sencillamente por creer en Dios. En cierto momento que él estaba en su casa, le llegó un aviso por otro oficial y le dijo: te necesitamos, el gobierno te necesita, porque hay una expedición en lo que era al otro lado de Turquía, en frontera, para poder ir a cuidar cierto lugar, de ese lugar que se dicen que hay o que quedó un barco por muchos años, lo cual ellos desconocían y no sabían lo que era. Pero lo que no querían, que aquellos hombres que iban a ir a investigar aquel gran barco que había quedado por muchos años estancado en ese monte,
Ellos no querían que se brincaran, como ellos veían como una excusa, o como espías que iban a llegar y a meterse al país de Rusia. Entonces él, con otra expedición, los mandan a cuidar la frontera. Pero él dice y cuenta que cuando aquel joven, que ya había crecido y que ya tenía otra mentalidad, y estando él en aquel monte lleno de nieve, en aquella noche tan fría, y el cielo muy iluminado, dice él y cuenta que mientras él estaba cuidando la frontera para que no se brincaran de este lado los que iban a investigar este gran fenómeno de lo que había sucedido hace muchos años atrás, de lo que se creía que pudo haber sido el arca de Noé en aquel lugar donde había quedado, como dice la Biblia, en el monte Ararat. Él, estando en una noche fría y pensando de lo que sus padres le habían dicho y de lo que él le habían ahora dicho, de lo que Dios no era real, en el momento que él menos pensaba y creía, comenzó a pensar y a analizar y a decir: si estos hombres en realidad vienen a buscar lo que dicen que es el arca de Noé, que está en este monte, y que ellos dicen que existe y que es real, y que mis padres me enseñaron que Noé existió y que el arca quedó en este monte, esto quiere decir entonces, y comenzó a reflexionar en la vida, si estos hombres dicen y vienen a buscar, y vienen y dicen que existe, que está ahí en ese lugar, y que mis padres dicen que este hombre existió y que esto sucedió y que esto pasó y que el diluvio sucedió, esto quiere decir que entonces esto es verídico, esto sucedió, esto es real. Y en aquella noche fría, al pie de aquella gran montaña, él comienza a gritar y dice: si entonces Noé existió el arca, y si existió el arca, lo que mis padres dicen que es verdad, y si mis padres dicen que fue verdad, quiere decir que Dios existe, y si Dios existe, quiere decir que la Biblia es verdadera. Y aquel hombre comenzó a gritar en aquella noche fría, gritando y diciendo: si Noé existe y el arca existe, Dios también existe. Entonces, si Dios existe, yo quiero creer que ese Dios es verdadero, el Dios de Noé, el Dios que salvó a esta familia. Aquel hombre terminó convertido al pie de aquella montaña, creyendo que lo que sus padres le habían dicho era verdadero. Yo hoy vine a contarle una historia, no una historia que nos hemos sacado de la manga de la camisa, ni mucho menos de lo que cuentan los libros. No, yo vengo a contarle una historia que es verídica, que la Biblia dice, y si la Biblia lo dice, yo lo creo, porque es la palabra de Dios. Que Dios preservó la vida de Noé y de su familia, y también de los animales. ¿Por qué de los animales? Porque Dios no solamente piensa en el hombre, piensa también en los animales. Pero aquí hay un problema muy grande que deberíamos de haberlo debatido. ¿Por qué los animales fueron más entendidos que el ser humano? Medite usted, piense usted, analice usted y llegue a conclusión usted. ¿Por qué muchas de las veces el hombre es más duro y es más difícil de tratar, cuando en realidad el hombre, por la inteligencia que Dios le ha dado, debe de ser más firme en su forma de pensar? Pero muchas de las veces no es así. El hombre cada día, en su afán y en su vida y en su problema, se hace más duro para con Dios, y es cuando más fáciles debemos de ser para Dios. ¿Qué pasaría si otra pandemia como la que todavía no terminamos sucedería? ¿O qué pasaría de lo que no queremos que pase, de lo que está pasando al otro lado del mundo? Un terremoto, un huracán, una devastación, un incendio, llegara y tocara la puerta de nuestra casa. ¿Qué haríamos en este caso? Yo pienso que lo más sabio y lo más importante es que nosotros tengamos una seguridad en Dios,
Porque si eso llegara a pasar, no podemos pelear contra la naturaleza. Definitivamente que no podemos pelear contra la naturaleza. Pero de algo sí estamos seguros: el Dios que hizo el cielo y la tierra, Él ha prometido guardarnos y cuidarnos. Porque si llegara el día que perdiéramos todo lo que hemos ganado en esta vida, grande es Dios para regresárnoslo, y aún 7 más sobre todo. Hoy algo que debemos de meditar es en quién estamos confiando. ¿Estamos confiando en lo que perece o estamos confiando en el que es eterno y es Dios? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra seguridad? ¿En dónde está nuestra fe? ¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién es que nosotros clamaríamos en un momento de necesidad en la vida? ¿A dónde nos refugiaríamos en un momento de adversidad? Yo pienso que el único que nos podría ayudar en nuestra condición de vida es Dios. Cuando nosotros hicimos la oración antes de cerrar el lugar en el día de pandemia, le dijimos: Dios, si algo llegara a tocar nuestra casa y nuestra morada, te pedimos que tú seas el que guardes y cuides, y que tú nos saques en victoria adelante. En la primera ola nadie se enfermó. En la segunda ola casi todos nos enfermamos. Pero gracias a Dios nadie pereció. Esa es la bendición de Dios, que nadie pereció. Porque hay promesa de Dios para los que creen en Dios, para los que confían en Dios, para los que temen a Dios, que Dios nos guardará en el día de la prueba. Yo hoy le hago la pregunta a usted: ¿usted le gustaría estar bajo ese refugio de Dios? Yo deseo estar cada día bajo ese refugio de Dios, porque es lo mejor que puede haber en la vida. Las aseguranzas terrenales te pueden ofrecer una buena póliza, pero no como la que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos guardará de todo mal y de todo peligro. De que Dios cuidará nuestra entrada, nuestra salida. Que Dios peleará por nosotros, que nada nos faltará. La Biblia dice: Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. La Biblia nos enseña que Dios tendrá el cuidado de nosotros si nosotros, aleluya, confiamos y creemos en ese Dios grande y poderoso. De usted y de mí depende de lo que nosotros queramos que Dios haga con nosotros. Alguien le creyó a Dios un día y fue Noé. Yo quiero creerle a Dios para que Dios me pueda guardar y me pueda cuidar en el día malo de la vida. Yo hoy quiero hacerle a usted conciencia de que la vida nos da sorpresas, pero hoy nosotros debemos de saber sabiamente en quién nosotros vamos a depositar nuestra confianza.